Financiero, la edición de esta semana muy enriquecida con informaciones de interés para todos ustedes. Agradecemos su sintonía, como también agradecemos la presencia de nuestro colega, hermano y amigo Alcedo Ramírez, que está con nosotros. Yo soy su servidor, Hermógenes Casado. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo muy cordial a esta nueva versión de su programa predilecto Balance Financiero. Como siempre, agradecemos su asistencia, su presencia con nosotros cada semana, y también agradecemos a Dios que nos permite llevarle un programa de interés, un programa útil, un programa que le entretenga a todos ustedes. También le damos las gracias a Dios porque nuestros patrocinadores están con nosotros apoyándonos, y eso permite que nosotros lleguemos a ustedes semana tras semana. En esta semana tenemos los segmentos usuales de actualidad, de gestión empresarial, de finanzas, y terminando con el mundo de los impuestos. Así que, como siempre, le damos las gracias a ustedes que nos acompañan semana tras semana. Al Dios Todopoderoso, en este fin de semana, Hermógenes, un evangelio muy importante que es el retorno del Hijo pródigo. Sí. Y la misericordia grande de nuestro Padre. En la calle, teniendo su comida ahí. Exactamente. En la casa. Y finalmente a nuestros patrocinadores les reiteramos las gracias por hacer posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. Tenemos un programa rico en noticias, rico en comentarios y, por qué no, rico en direcciones y en orientaciones. Bien, llegamos como una cortesía de nuestros distinguidos patrocinadores. Están los supermercados Bravos, que son los muy expertos en vender barato, los martes especiales de frutas y vegetales, que eso es salud. Exactamente. 36% de descuento. Arroz El Molino, el más selecto de todos los selectos y que no puede faltar como plataforma de la dieta dominicana. La Novia de Villa, los expertos, los especialistas en baby shower y en juguetes para niños de todas las edades. Y finalmente, amigos televidentes, BDO Senfa, que son los líderes en educación permanente, y le damos las gracias por ser patrocinador de este programa, porque estamos seguros que también aquí hacemos educación permanente. Pausamos. Dando seguimiento a la actividad económica y al comportamiento mismo de la economía dominicana, debemos comentar dos cosas así de entrada. Primero, el comportamiento del índice de inflación acumulada al mes de agosto, y número dos, el anuncio hecho por el Banco Central de la República Dominicana respecto a la probabilidad o al proyecto de reconversión de las sociedades mutualistas, que son las de ahorros y préstamos. Y como siempre, Hermógenes, tenemos las noticias de actualidad del precio del petróleo. Se ha mantenido más o menos igual en los mercados internacionales. Como comentaremos también el comportamiento de la tasa cambiaria. El índice de inflación del mes de agosto fue medido en 0.66%, y esto está marcando un comportamiento tal y como lo planeó el Banco Central, no para este año, no, sino a los 5 años subsiguientes al año 2012, del cual este es el primero, en un comportamiento que está entre el 4 y el 6%. O sea, es un 5 que ellos proyectan con un margen de error de un punto hacia arriba o un punto hacia abajo. Pero el comportamiento está en 5.30 acumulado, y todo indica de que vamos a tener un 2012 en cuanto a inflación se refiere. Los sectores de mayor incidencia en este comportamiento fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, la vivienda y la educación, que en ese conjunto, dentro del quehacer económico, representó el 88% de la medición. Y Hermógenes, que te decía que precisamente la inflación está dentro de los parámetros, alrededor de un 5, como tú dices, un 5 o un 6%, y esto lo podemos también confirmar porque el precio del petróleo se ha mantenido más o menos estable, alrededor de los 108, 107 dólares el barril. La gasolina, los combustibles fueron congelados en esta semana adicionalmente. Seguimos a 6 dólares con 25 centavos. Y la tasa de cambio, que es importante, Hermógenes, ha comenzado a experimentar una ligera baja. Producto, yo pienso, de estas inyecciones que ha hecho el Banco Central y de esas noticias de nueva... y lo de represar la economía a través de la limitación del circulante. Pero más que eso, hermano, yo pienso que ha sido también la noticia de la compra de cartera, de la venta de cartera del Banco de Reserva en dólares,
y la que emisión... no está confirmado no, eso. lo has dicho. El comentario. Sí, pero que también yo tengo entendido, oí una declaración del administrador del Banco de Reserva, donde dijo que eso eran transacciones comerciales normales, lo que da a entender que a mí, de que es cierto, pero yo también no te olvides, Hermógenes, que el gobierno anunció una nueva emisión de bonos de $500 millones. Ya también. Aprobada. Que forma parte del presupuesto, de lo planeado en el presupuesto 2013. Entonces esas son, digamos, y que noticias. Estaba en pesos, pero decidieron convertir a dólares para alimentar la economía, lo que te hace preguntarte, pero ¿y las reservas internacionales netas no son suficientes? Pero parece que el gobierno no quiere usarla, el Banco Central quiere mantener su nivel de reservas altos. Versus endeudamiento. Sí, porque el endeudamiento es el futuro pagará, mientras que ahora ellos lo que quieren es exhibir, como lo hacen con mucho orgullo, un nivel de alrededor rondando los 3.000 millones de dólares. Cuidado si ha habido un estudio que dice lo siguiente. Estamos comenzando septiembre, todavía antes del 15 yo digo comenzando. Estamos en la segunda semana más o menos, en la primera semana y media. Exacto. En octubre, entre octubre y noviembre habrá de dispararse la tasa cambiaria. Ya tuvo un incremento y hubo que utilizar reservas. Las reservas que íbamos a poner a disposición del mercado para frenar el alza, para contrarrestarla o detenerla, allá en octubre y noviembre ya la usamos. La usamos entre agosto y septiembre. Ahora en agosto y septiembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vuelva a subir? Porque espérate, caminó el 43. Sí. Y ya probó que subió y sobrepasó el 43. Momentáneo, pero lo hizo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, busquemos dólares. Todavía los de la Barrick no creo que estén entrando, ni que vayan a entrar por ahora. Eso va a ser para Navidad. Es correcto, esa puede ser la lectura. Entonces, como tú bien dices, yo creo que el Banco Central se está pertrechando con esos dólares, cosa de que cuando venga la presión de la tasa de cambio a final, los meses como tú dices de octubre, podamos tener las divisas suficientes. Hermógenes, pero a mí la noticia que yo no quiero dejar pasar desapercibida, que es muy importante, es el anuncio que ha hecho el Banco Central de que va a poner a disposición del público en general el proyecto para convertir las asociaciones de ahorro y préstamo en bancos. En banca múltiple. En banca múltiple. Yo pienso, Hermógenes, que es un anuncio importante, pero que tiene sus bemoles. Es un proyecto que va a haber que estudiarlo bien a fondo, porque ha habido ya quejas de antemano de que, y nosotros somos partidarios de que eso se trabaje con mucho cuidado, porque hay información de que existen grupos élites que quieren en cierta manera, como se habla, como se dice comúnmente, de apropiarse del sistema mutualista, porque va a llegar un momento que el que tenga más poder económico es que va a poder hacer la mejor oferta para adquirir las acciones de esas entidades. Como si de una empresa pública se tratara. Exacto. Entonces hay que tener ojo avisor. Perdóname, déjame explicar lo de empresa pública, que no estoy diciendo gubernamental, sino pública cuando el capital es abierto y cualquiera puede venir al mejor postor y comprar acciones. Como en una bolsa. Pero lo que yo te quiero decir, Hermógenes, es que eso puede tener un efecto contraproducente, y ahí es que nosotros queremos llamar la atención al sector oficial, al Banco Central principalmente, y a los agentes financieros. Es que un problema que puede ocurrir, Hermógenes, amigo cliente, es que cuando se comiencen a vender esas acciones del sector mutualista, es muy probable que los ahorrantes que se vean en la situación real de que no puedan adquirir las acciones de esas entidades, como decir, muchas veces esas personas, esos ahorrantes pequeños van a tener tienen sus ahorritos como una especie de clavo, es decir, para ser utilizado en una emergencia, y no van a disponer de esos recursos para comprar acciones. Entonces puede haber una cierta desmotivación de esas personas, y como resultado de eso propendan a ¿qué? A retirar sus recursos del sector, de ese sector. Entonces pueda ocurrir una pequeña corrida de depositantes. Entonces ese es un punto que nosotros pensamos que hay que tenerlo bien presente. En segundo lugar, Hermógenes, nosotros somos de opinión que en la economía, en la finanza, no es bueno hacer muchos cambios juntos. Estamos viendo en estos días, amigo cliente, que la tasa está teniendo cierta inconsistencia. Entonces pensamos que no es bueno introducir otra variable que puede ser perturbadora, como lo es convertir en empresas con fines de lucro
un sistema que ha sido hasta hoy en día sin fines de lucro mutualista y que ha demostrado, Hermógenes, ser bastante resistente, porque fue el sector financiero, mejor dicho, el segmento del sector financiero que tuvo mayor resistencia a las crisis financieras que hemos tenido en el pasado, léase en los años 80 y en los años ahora 2007-2008. Es un sistema que logró más o menos campear bastante bien la situación. Entonces nosotros pensamos que no hay que precipitarse con esas innovaciones de tratar de convertir a ese sistema de mutualista a un sistema de banca múltiple común y corriente o de banca de ahorro. La verdad que las asociaciones, para que se entienda mejor, porque lo de mutualista es un poquito técnico, pero las asociaciones de ahorro y préstamos, que la gente piensa en dos aquí en Santo Domingo, pero las provincias... Hay 17. Las provincias cada una tienen tenía su sociedad mutualista o su... Asociación de ahorro Asociación de ahorro y préstamo, que es como estilo de una cooperativa donde no se distribuyen los beneficios y todo el que es ahorrando, el capital está compuesto por los ahorros de, asimismo, de los ahorristas, de los clientes, contrario a un banco comercial cualquiera que tiene una serie de dueños que metieron un dinero y que le produce una rentabilidad. Y se la distribuye entre ellos. Y el que vaya a hacer un depósito es un cliente del banco y entonces el banco ha incurrido en un pasivo. El banco tiene una deuda con ese ahorrante. Analizando los últimos años de este tipo de institución financiera, poder capturar la diferencia de una transacción bancaria en una de ellas versus una banca múltiple es prácticamente incapturable. O sea, la línea que los divide está muy borrosa, está imperceptible. ¿Por qué? Porque lo que lo debe diferenciar básicamente son los tiempos y las tasas. Y esos tiempos y esas tasas lo tiene la banca múltiple, porque la banca múltiple allá en los 90 hizo el switcheo de lo que se llamó banca múltiple, valga diversos productos financieros. Diversos productos financieros. Antes de eso, ¿qué había? Había bancos comerciales, bancos de ahorro y crédito, bancos hipotecarios, etcétera, etcétera. Y eran especializadas la banca. Pero que eran los mismos capitales. Pero eran especializadas. Pero eran diferentes ventanillas. Se abrió la ventanilla y se unificó. Bueno, pero así yo no te puedo seguir haciendo el comentario porque el director, no sé si dice que estamos ganando, no sé si que dice que porque aquí no jugamos fútbol, o que nos embromamos. Bueno, vamos a hacer una pausa y si tú me permites retomamos al regreso en el segmento de gestión empresarial para no dejar el tema en el aire inconcluso, mutilado, porque es muy importante. Sí, porque aquí los que mandan no salen al aire, pausamos. Exacto. Sí, pasó. Alcedo, ya estamos dentro de gestión empresarial gracias a los supermercados Bravo. Supermercados Bravo son los expertos en vender barato. Pero nótate la situación, calidad a menor precio. Y todos los martes. Porque tú puedes en un semáforo ponerte a comprar fruta, le echan cachú no son frescas. Le echan cachú al zapote, o pintura amarilla a la uyama y tú estás comprando lo mejor en un semáforo. No. Productos de calidad al supermercado directamente. Productos de calidad al menor precio. Supermercado y bien Bravo. Frescos. Alcedo, retomando el tema, antes que tú me metas otra porque tú no quieres que te contradigan, parece. No. Te decía que la diferencia entre los servicios de las mutualistas o asociaciones se ha vuelto prácticamente incapturable, invisible, o sea, no hay una raya que delimite porque son los mismos servicios. Exacto. Lo que cambia es el nombre. Esto a raíz de la banca comercial haberse convertido en banca múltiple. Y antes, un banco comercial no te podía financiar una vivienda a 10 años, a 15 años. No podía. Te podía hacer un préstamo a 24,
a 36 cuotas, pero no de que a 240 cuotas, No. que eran 20 años que hacían la... O sea que las asociaciones tenían mercados asegurados. Como una asociación de ahorro y préstamo no podía emitir una tarjeta de crédito. Exactamente. Hoy por hoy todos esos servicios están en ambos sectores. Entonces, ¿qué está pasando? Que como las asociaciones de ahorro y préstamo no tienen dueños del capital, dueños específicos, y la banca múltiple sí lo tiene, es posible que esta última se desarrolle, capture cliente y tenga una actividad mercadológica más activa que las primeras. Y miren, Hermógenes, ese tema es muy importante y nosotros reiteramos, amigos televidentes y mi querido Hermógenes, que es un tema que hay que llevarlo con mucha prudencia, porque nosotros somos de opinión que con el sistema bancario, con el sistema financiero, hay que andar con mucho cuidado, entre otras cosas, porque es un sistema complejo, es un sistema donde la percepción de los clientes y de los usuarios es muy importante. Es lo que nosotros llamamos en el argot técnico, es un sistema no lineal, que quiere decir eso, que cualquier pequeña perturbación puede La convierte errático. ocasionar en unos impactos tremendos y erráticos, como tú mencionas. Entonces, por eso es que, amigos televidentes, hay que andar despacio. A nosotros nos preocupa también, Hermógenes, y es bueno traerlo a colación, porque como estamos hablando de las asociaciones, que precisamente coincidiendo con ese anuncio del Banco Central, vemos que la Superintendencia de Banco declara que va a entrar en un proceso de disolución de la Asociación Maguana de Ahorro y Préstamo. Entonces, ese es un elemento perturbador y nosotros exhortamos desde aquí Balance Financiero al superintendente de banco y al Banco Central que caminen despacio, porque como dijimos anteriormente, el sistema financiero es un sistema no lineal, que pequeñas perturbaciones pueden traer grandes impactos. Además, no nos olvidemos, y ahí ponemos estamos hablando que la administración pasa a cargo Sí, del regulador. Pero que aparte de eso, lo que estamos hablando es de la Asociación de Ahorro y Préstamo de la provincia, de donde el actual presidente es. Entonces, y el senador. Hay que tener cuidado, pero hay que tener cuidado. Senador, ¿no? Hay que tener cuidado en el sentido de que ya tenemos experiencia de cómo manejar situaciones delicadas en el sector financiero. Por eso es que nuestra exhortación es que no se apriete mucho el paso en trabajar en disolver la Asociación Maguana de Ahorro y Préstamo, porque eso puede traer repercusiones, implicaciones negativas en todo el sistema. Alcedo Ramírez, Martín, no estamos hablando de dos temas. O sea, la disolución de la Asociación Maguana se debe a la política de transformar las mutualistas. No, Hermógenes, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que está coincidiendo en el tiempo. Alcedo, te estoy preguntando. Está coincidiendo en el tiempo y puede ser un elemento perturbador en ese proceso. En otras palabras, no es que la reconversión de las asociaciones ha producido ese problema, sino que se ha anunciado la reconversión en un momento donde también se anunció esta problemática y entonces que un problema puede incidir en el otro y eso puede traer repercusiones no deseables en el sistema. Pero lo más importante, Hermógenes, es que ya el Banco Central ha creado su fondo de contingencia, ya tiene recursos para poder manejar estas situaciones, ya se dispone de experiencia previa. En otras palabras, el mensaje, la exhortación es que con ambos temas, de convertir el sistema mutualista en un sistema de banca múltiple, común y corriente o banca de ahorro, y de disolver una entidad mutualista hoy en día y en este momento, puede ser un elemento perturbador en estos cambios que quiere hacer el sistema financiero y monetario de la República Dominicana, que lo que menos necesita, amigos televidentes, es un elemento perturbador que puede en cierta medida, como le digo, poder introducir una inestabilidad, un ruido en ese sistema monetario financiero que es tan importante, su estabilidad y su permanencia a través del tiempo. Es correcto y no es que tú estés sangrando por la herida, porque tú... Somos internacionalistas. Y tú eres un honorable munícipe que tienes que velar pero no necesariamente sea que tú estés sangrando por una herida, sino que tú estás aduciendo que pudiera haber un poquito de ligereza y de velocidad en una decisión en la disolución del sector financiero, porque aquí hace mucho que un banco, aquí hace más de 10 años, mucho más de 10 años que no
que no hay problema de estabilidad en el sistema financiero. Entonces, me cabe hacerte una pregunta con toda la responsabilidad para que tú la respondas con toda tu honestidad que te caracteriza, Alcedo. Y la economía dominicana soporta realmente la cantidad de instituciones, no dije bancos, de instituciones financieras que existen. No, exactamente. Mire, Hermógenes, dos cosas van a lo largo de esa pregunta tuya. En primer lugar, nosotros sí definitivamente pensamos y estamos convencidos de que todavía República Dominicana es un país de los menos bancarizados. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía, Hermógenes, amigos televidentes, nosotros hemos hecho un estudio, hemos revisado estadísticas al respecto. Y sí, te podemos contestar afirmativa y positivamente. Todavía hay mucho trecho para bancarizar en República Dominicana. Por eso es que pensamos que no, todavía no está saturado el mercado. Pero, Hermógenes, yo lo que quiero enfatizar, lo estuvo, pero ahora no. Tú me preguntas, el día de hoy no está. Además, todavía hay muchos dominicanos que todavía no son usuarios de la banca. O sea que todavía hay mucho mercado potencial. Pero lo más importante, Hermógenes, es que yo llamo a reflexión, porque recientemente ha habido experiencias. Por ejemplo, existen 2 o 3 entidades del sistema mutualista de las asociaciones de représtamos que son muy fuertes, muy poderosas. Y en el pasado lo que se ha hecho es cuando una de las pequeñitas, que son las que están en las provincias pequeñas y medianas, Asociación Peral, ha entrado en dificultad. Romana, exacto. La Higüeyana, la de San Francisco, la, que se la llama Mocana, la Norte, la Duarte, de ahorro y préstamo de San Francisco. Duarte, sí. Lo que te quiero decir es que cuando una de esas pequeñas ha entrado en dificultad, lo que se ha estilado es que una de las grandes asociaciones la absorba, es decir, la adquiera, las administre, y de ahí en adelante, porque, amigos televidentes, no nos olvidemos del impacto que tiene una disolución, una quiebra, una discontinuidad de las operaciones de una entidad financiera. Eso lanza al mercado señales muy negativas, muy perturbadoras. Entonces nosotros lo que queremos es que conservar la tranquilidad que ha gozado por muchos años el sistema financiero. Y no nos olvidemos, Hermógenes, no nos olvidemos que una llanta pierde todo su aire con un pequeño pinche que puede ser causado por una espinita. Entonces no pensemos que porque es una entidad, pequeña, no pensemos que porque es una entidad pequeña puede ser disuelta fácilmente, porque puede ser el inicio de un escenario, de una situación que no se quiera. Una pregunta que te voy a hacer nada más, por favor, Alcedo. ¿Cuánto es 75 menos 60? 15. Si fuera en moneda, 75 centavos menos 60, 15 centavos. Exactamente. Buena aritmética. Ok, esa no es la pregunta. Eso es ubicando. Hasta ahí estamos. Tratando de coger el control de la palabra. Hace 3, 4 años, tú ibas a vender $1 a un banco, y te voy a decir para que se entienda, y te lo compraban al 35. Tú ibas a vender, tú tienes $1 en el bolsillo. Tú vas a la ventanilla del banco y te dan 35 pesos dominicanos. Ahora bien, cuando es al revés, tú necesitas $1 y te presenta la ventanilla con pesos. Tiene que pagar 36,5, 37. 37, 37.50. Exacto. Estamos hablando de entre 1.50 y 2 pesos. El margen, el spread. El spread. ¿Tú sabes cuál es el spread hoy por hoy? 15 centavos, porque tú lo acabaste de decir cuando te afirmo que la compra está al 42.60 y la venta al 42.75. Se ha achicado, ¿no? Se ha achicado. Tú dices, pero no me cambia el tema. No será que la banca comercial se está cerrando puertas y por eso habla de dinero ocioso y que estén sobrando instituciones financieras debido a que pocas personas recurren al mercado por lo que tú dices, por el spread. Exacto. Por el spread. Yo no puedo venderle dinero, director, le parece que esto es muy importante, baje la mano. Yo no puedo venderle dinero al banco al 7%, al 6%, hasta el 5%, al 4.5%, e irlo a comprar al 32%, al 28% o al 25%. El margen es, como tú dices, el margen en la banca lo es todo. Y precisamente por eso es que es importante que haya una buena cantidad de entidades financieras, porque ahí se compite porque los márgenes sean estrechos y eso se beneficia al usuario. Pero ahí lo que es importante, Hermógenes, es que nuestra
banca tradicional tiene una estructura de costo muy grande. Fíjate cómo cambió la referencia dólar compra-venta. Exacto. Así tiene que ser el peso. Y esa es la ventaja de la competencia. Por eso es que es importante mantener un buen número de entidades financieras para que haya competencia. Pero sobre toda la cosa, lo importante... ¿Tú crees que el pueblo celebra cuando dicen, el banco tal se ganó este mes 1.500 millones? No. El pueblo no lo puede celebrar porque parte de esa ganancia fue sustracción de tus utilidades, que se llama costo financiero para tu entidad. Ahora, lo más importante, Hermógenes, vendo menos y no me endeudo. Pero lo más importante es que los márgenes se mantienen así estrechos cuando el sistema está bastante estable. Y por eso es que nosotros propugnamos, porque el sistema financiero, con todas las turbulencias internacionales que hay, trate de mantenerse libre de esas perturbaciones internas que podrían traer, como te digo, efectos no deseables. No se pierdan en el siguiente segmento, que va a ser muy breve, el análisis de lo que es la economía flotante, el dólar sometido a las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Pausamos. Contaduría y Finanzas llega como una cortesía de BDO Esenfa, la cita obligada, el lugar obligado, la institución obligada para el profesional mantenerse actualizado. Diplomados, entrenamiento y educación continuada. Sí, hasta seminarios para uno transmitirlo. Internacionales y nacionales. Transmitirlo vía satélite y cosas. Eso es tremendo, Esenfa. En el website usted escribe Esenfa y BDO Esenfa y le sale ahí toda la programación. Alcedo, la situación es que la economía avanza un poquito, se dispone a liberar 10,000 millones de los ahorros del primer semestre del año, los ahorros oficiales, y 20,000 millones por una reducción del encaje legal. Eso da 30,000 millones, se anuncia, se despacha a los diferentes sectores de la economía aproximadamente la mitad, no llegó a la mitad. 12,000 millones. Y automáticamente el dólar dice, hey, aquí estoy yo. Y se dispara. Y el Banco Central dice, bueno, tú usaste una frase que yo ni quisiera repetir, pero como tú me dices que no te acuerdas, tú dices el acelerador y el freno. Exactamente. En simultánea. Eso que es el motor dislocado. Que eso es fatal. Poner el freno con todo el acelerador abajo. Ven acá, y aquellas economías donde la moneda, el precio de la moneda la fija el mercado. Economía de moneda flotante. Sí, y se mantiene estable. No, y así que debe ser. Dejaron que la moneda buscara su precio, eliminaron ceros, te menciono, Venezuela, México, Argentina, Brasil. El Salvador se dolarizó, Ecuador se dolarizó, Panamá. Chile eliminó ceros. El Colón anda por ahí con él. Hermógenes, mire, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros aquí lo que ocurre, tenemos un fetichismo, yo lo llamo así, un fetichismo económico con relación a la prima del dólar. Porque nosotros ahí seguimos siendo un país bastante paternalista. Nosotros pensamos que si el dólar se dispara, se desliza hacia arriba, nosotros entonces vamos a entrar en una pobreza generalizada, lo cual no es cierto, amigos televidentes. Nosotros tenemos que hacerlo ahora de dos maneras. En primer lugar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a que hay que ajustar a la realidad de manera racional la tasa de cambio para hacernos más competitivos. Y en segundo lugar, Hermógenes, lo que tenemos que hacer es más que represar y querer controlar la economía y querer inyectar recursos al mercado para controlar la tasa de cambio. Lo que hay que hacer es propiciar una economía exportadora, una economía productiva local que tenga grandes excedentes. Por ejemplo, yo no me canso de decir, Hermógenes, que en el año 1960, República Dominicana y Taiwán tenían la misma economía. Nosotros exportábamos 500 millones de dólares y eso era lo que exportaba también Taiwán. Hoy en día nosotros exportamos 5,000 o 6,000 millones de dólares, pero Taiwán exporta 200,000 millones de dólares. Ahí está la gran diferencia. La carne de los hamburgues viene en caja. Ahí que está la gran diferencia. Ahí que está la gran Nosotros seguimos cuidando la tasa de cambio, pero no crecemos productivamente. Taiwán se olvidó de tasa de cambio y ahora produce 2,000 veces más que el año 1960 y por eso es una gran nación hoy en día.
Alcedo, ¿qué organizado es Balance Financiero? Ya por ahí está Francisco Canahuate y Norma Aide para el mundo de los impuestos. Calentando el branzo. Francisco acaba de regresar de unas prolongadas vacaciones de cerca de un mes. Y muy merecida. Y muy merecida. Se ha reintegrado la semana pasada y ya tuviste el programazo que hizo porque vino con energías nuevas. Balance Financiero programa muy bien sus cosas porque ahora le toca a otra persona. No sé si será Norma o si tú prefieres que seas tú. Alcedo Ramírez. Alcedo Ramírez. Bueno, yo me alegro que tú te ausentes unos días porque ha sido un año de mucha presión aquí en Balance Financiero, preparando temas y cosas. También a recuperar las fuerzas para venir luego con más fe y con mayor alegría. Sí, Alcedo, y realmente, ¿cómo tú te has sentido con este año, con estos 9 meses del año ininterrumpido participando en el programa? Yo, como siempre, estoy seguro y convencido que con la ayuda de Dios hemos logrado mantener un programa objetivo, un programa balanceado, como su nombre lo indica, un programa con sabias directrices, teniendo personas como Norma Aide y como Francisco Canahuate, que son grandes profesionales y mejores orientadores, y como siempre compartiendo contigo las noticias del día a día del mundo de la finanza. Pero lo más importante, creo, Hermógenes, que hemos logrado un programa balanceado, como su nombre lo indica, y un programa objetivo que sobre todas las cosas trata de orientar a la ciudadanía que nos escucha. ¿Qué tú crees que debemos hacer para mantenernos como programa y manteniendo la independencia? Seguir siendo veraces y por sobre todas las cosas objetivos y bien profesionales, como yo creo que es la iniciativa y que es el espíritu de cada uno de nosotros, que tratamos de semana tras semana llevarle un programa objetivo, pero a la vez interesante y atractivo. Tú eres una persona felizmente casado con doña Zoila Herrera de Ramírez. ¿Qué dice ella de tu participación en Balance Financiero? Que es un programa bueno, que es un programa balanceado y que es un programa sobre todas las cosas objetivo, y ella dice que es muy orientador al público. Correcto. ¿Y a qué se debe que han cesado las recetas de arroz al molino que mandaban? Porque ella decía que nosotros no le imputábamos. Nos quiere mejor como orientadores financieros, tributarios, más que como cocineros. Somos malos con el mandrín. Somos malos. Con la cuchara no, preparándolo sí. Alcedo, tú tienes 2 hijas. 3 hijas y un... 3 hijas hembras, como dicen en el campo. 3 hijas hembras y un hijo varón. Exactamente. Y un hijo varón, pero ya tú tienes nietos. 7. ¿7 qué? Nietos, caminando para 8. Oh, o sea que uno se llama lunes, martes, sábado y domingo. Exactamente. 7, caminando para 8. Exactamente. Sí, ¿cuál es la sensación de ser abuelo? Yo no tengo esa... Sobre todas las cosas, uno revive nueva vez el proceso de crianza de los hijos, pero ahora con mayor experiencia y por ende lo disfruta más. Alcedo, a tus años, ¿cómo tú evalúas tu salud? Muy bien, yo diría. Había sido excelente hasta los años 60, hasta mis años 60, y luego, como siempre, esa es una década crítica, y por lo menos yo creo que para la época también estamos bastante bien y mejorando con la ayuda de Dios sobre todo. Bueno, yo quiero manifestarte ahora que tú vas a estar estos días fuera del programa, mi satisfacción por compartir contigo durante todo este año, lo que va igualmente es mutuo. Programa durante 10 años. Es mutuo el sentimiento, y también con los hermanos y amigos Francisco y Norma Aide. Si acaso decides irte de viaje, yo calzo 9. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa porque el mundo de los impuestos es una realidad. Llegó el momento, pausamos. Francisco Canahuate, Norma Aide, Francisco Canahuate. Pausamos. Hasta luego, amigos. Bienvenidos amigos, es un placer saludarles desde nuestro segmento impositivo que como cada semana tenemos en la grata compañía del experto fiscal Francisco Canahuate. Hola Francisco. Hola Norma, hola amigos televidentes, bienvenido a su espacio. Bueno Francisco, tú sabes que yo me pongo a buscar y a buscar para traer siempre temas interesantes para nuestros amigos televidentes cada semana. Y me encontré este tema que me gustó muchísimo porque combina tanto la parte fiscal como la parte salarial, ¿no?
la parte que a mucha gente pues le encanta este tema de los salarios y de ver cómo eso se compara y de ver si nosotros estamos realmente bien. Y quería saber cómo se concentra la concentración de la riqueza y la distribución de esa misma riqueza. Porque, y compararlo no solamente aquí, o sea, verlo desde el punto de vista local, sino en otras regiones, podríamos ser en otros países más desarrollados que el de nosotros. Bueno, los economistas han estado, Norma, tratando este tema. Los economistas, sí. De la concentración de la riqueza y han identificado causas, por lo menos 2 causas han identificado en este aspecto, que yo creo que sí vale la pena comentar. Una primera causa es de orden estrictamente fiscal, sí, y otra es de carácter laboral, de esas 2 causas que han señalado. Y por vía de consecuencia con un impacto empresarial. Lo que ellos dicen es que en la medida que se otorgan excepciones y exoneraciones fiscales al gran capital, eso le permite una mayor acumulación de los beneficios, claro, a esos sectores beneficiados con este criterio. Y debía tener como consecuencia lógica entonces una contrapartida, que es un aumento significativo en los salarios. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el país? Que ciertamente se otorgan estos beneficios fiscales para desarrollar actividades, se acumula gran caudal, gran capital, crecen de manera significativa esos sectores y a veces tú llegas a ver prácticamente una situación de opulencia. Hay sectores que tú lo vislumbras y lo comparas con otra parte del país y parece que son territorios diferentes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de inversión que cae ya en lo lujoso, basada fundamentalmente en esa parte de exenciones, exoneraciones y excepciones fiscales. Entonces, cuando se mide la parte del salario, hay un problema, y es que ni esos sectores ni ningún otro están dándose cuenta que el nivel de precio está cambiando en la economía y que el poder adquisitivo cada vez se hace menor. Entonces, el salario mínimo que fue recientemente incrementado en el país, en un 14%. En un 14%, apenas llegó a una cantidad de 11,000 y pico de pesos. Exacto. Que cuando se hace una conversión a una moneda de referencia, como es por ejemplo el euro, entonces son 200 euros al mes. Y ahora que tú hablas de euro, compárame eso con un país europeo que tenga salario mínimo en euros. Bueno, el caso con el que yo tengo más vínculo es el de Francia. Exacto. Y realmente el salario mínimo actualmente, que era 1.250 euros hace un par de años, actualmente es 1.430 euros. Son 1.425 y algo, pero redondeándolo. ¿Pero mensual? Mensual. ¿Es el salario mínimo? Ese es el mínimo. Francisco, por eso son como 80,000 pesos. Y hay un mínimo medio. Dominicano. Y hay un mínimo medio de 1.625. No, pues tú estás relajando, Francisco. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy haciendo un cálculo ya aquí. El salario promedio de esa masa es de alrededor de 2.400 euros al mes. Pero el otro punto que yo he estado comparando es ver cómo se acerca la brecha o se distancia la brecha entre un segmento de la población y otro, exacto, para fines del poder adquisitivo. Ay, sí. ¿Qué ocurre? Un ministro, por ejemplo, en Francia, tenía un salario de 14,000 euros mensuales y fue reducido un 30% y actualmente es 9,900 aproximadamente. Que son como medio millón de pesos. Eso es el sueldo mensual.
En la República Dominicana, entonces, ¿qué significa esto? Que un ministro gana 6 salarios mínimos en Francia. 6 salarios mínimos. ¿Qué indica esto? Que la sociedad tiene un acercamiento que garantiza la estabilidad en los agentes económicos y en los agentes consumidores, en la sociedad en general. Entiéndase, el nivel de vida de la población es más o menos bueno, sin pico muy pronunciado, porque es de un ministro a un salario mínimo, estamos hablando de 6 veces. Exacto. En la República Dominicana, ya te decías que el salario mínimo, el mayor de los salarios mínimos son 200 euros al mes. Sí. Y el ministro, por ejemplo, de Hacienda, nuestro queridísimo amigo Simón Lizardo, que tiene en la página del ministerio encabezando su salario, que son 300,000 pesos. Esos son unos 5,000 y pico. 5.350 euros aproximadamente. Si comparamos el salario mínimo 200 euros con el salario del ministro, entonces el ministro en la República Dominicana gana 26 salario mínimo. Sí. En Francia gana 6. No estamos abogando porque se baje el salario. Ojalá que lo suban a todos. Lo que estamos planteando es que si no se toma una política seria en materia salarial y se le pone poder adquisitivo en las manos a los consumidores, entonces la demanda va a estar en disminución. Claro. Y esto es un atentado al crecimiento de la empresa y también a las recaudaciones fiscales. Claro, pues si no hay consumo, no hay impago, no hay cobro de ITEVIS, no hay cobro de impuestos sobre la renta. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, parece que ha llegado el momento como de una reflexión, que el sector laboral, el sector patronal, público y privado, definan una política donde se vea que el empleo debe ser remunerado y debe ser además con educación calificada, porque aquí tenemos el otro problema, el salario es malo y la calidad de la educación es mala, y entonces las empresas también se sienten que tienen que subsidiar en formación constante a ese personal que sale de las escuelas y de las universidades con un nivel que no es el que espera el mercado de trabajo. Claro. Entonces, hay temas como esto. He visto que el presidente está planteando la necesidad de una cruzada por la educación, pero esto debe estar entrelazado también con una mejoría sustancial en el salario, por razones convenientes para las empresas, que no deben ver esto como un gasto, sino como una promoción para incrementar las ventas, porque en la medida que la fuerza laboral tiene mayor capacidad de compra, ese salario va al comercio, va a la industria, y esta entonces crece y se desarrolla, y el fisco mejora las recaudaciones sin necesidad de crear nuevos impuestos. Todo lo contrario, bajando las tasas impositivas y aumentando las operaciones comerciales e industriales del país, entonces garantiza de manera sostenible un crecimiento nominal y real en las recaudaciones. Entonces, fíjate cómo andamos. Yo no quiero hacer una comparación entre un país desarrollado como Francia y nosotros. En lo que quiero hacer el énfasis es en el concepto. Exacto. Que ellos mantienen cerca al que gana mínimo del que gana un ministro. Claro. Aquí lo alejamos demasiado. Demasiado. Pero ¿qué pasa? Que son muy pocos los que tienen esos salarios desbordados en relación con el salario mínimo, y una masa muy, pero muy grande que está inmersa en ese salario mínimo. Entonces, a ese salario mínimo también se le tiene que pagar los precios de la energía eléctrica, igual que el que tiene mayor capacidad de ingreso. Y los precios en nuestra economía evidentemente están afectados por los impactos cambiarios que tiene tanto en el dólar como en euros,
Y entonces, cuando tú comparas los precios internos nuestros, te das cuenta que en términos de dólares están más altos que en aquellos países desarrollados en muchos casos, excepto en el punto inmobiliario, que realmente en los países desarrollados el costo de un alquiler es muy superior a lo que son los alquileres en unidades habitacionales de mayor amplitud. Que conte que allá es muy pequeña exactamente, y dependiendo de donde tú estás ubicada, son sumas fabulosas, pero se mantiene un nivel de cohesión social, que es el llamado que yo quisiera hacer de reflexión para el sector empresarial, para el sector público, para que no vean en el salario un gasto, sino un incremento en el nivel de vida de la población, y por vía de consecuencia un incremento en la demanda de bienes y servicios, que los que se van a beneficiar finalmente son los que lo producen o lo importan y los que cobran los impuestos, porque nadie en nivel de salario mínimo le da para guardar, para ahorrar, para invertir. Eso es para subsistir. Mencionaste salario, el sector público. Hay una ley general de salario que se está queriendo torpedear, según dice el ministro de Administración Pública, Ventura Camejo. Esta ley de salario para el sector público, porque estos salarios mínimos de que estamos hablando solo aplican para el sector privado, pero para el sector público no hay realmente una reglamentación. Entonces hay un divorcio entre quizá puestos de un mismo nivel con salarios diferentes. Entonces se ha tratado de regularizar esta situación mediante esa ley general de salario, que hay muchos sectores que no quieren que se den, y yo no entiendo por qué, porque tenemos que regularizar eso. Eso es una necesidad. Eso es una necesidad, claro que sí. Eso es sumamente importante, y debemos por aquí hacemos un llamado de que sí, y apoyamos la iniciativa del ministro de personal. Sí, el ministro, el señor Ventura Camejo, para que sí él pueda continuar y llevar a cabo con esta labor, que es necesariamente debe de aplicarse para que esa distorsión y acercar los salarios. Esa es la idea. Para que se pueda acercar la cohesión social. Y con eso atacaríamos muchos de los males que hoy padecemos. Así mismo es. ¿Me están diciendo que nos vamos? Todavía nos quedan algunos minutos. Oye, me está diciendo que 2, pero me está diciendo que 1. Francisco, hay otro tema que yo quería tratar, pero si nada más nos quedan 2 minutos, creo que no lo vamos a poder ver hoy. Y me estoy refiriendo a este cuadro que tú me traes, que es la presión tributaria. Interesantísimo tema que yo quería tratar, pero que no creo que nos vaya a dar tiempo. Vamos a tener que dejarlo para el próximo el próximo programa, porque aquí estamos hablando de la presión tributaria del país desde el año 1991 hasta 2012, y cómo eso ha ido subiendo y bajando. Hay oscilaciones y es tiempo de evaluar por qué. ¿Por qué? Eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Así que ya nosotros nos vamos a despedir. Pero antes, en el minuto que me queda, yo quiero siempre, como siempre, mencionar a nuestros patrocinadores que nos acompañan toda la semana, y son Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos y que no falta en la mesa del dominicano. La gente del Supermercado Bravo, que son los especialistas en vender barato. Míralo ahí, los expertos en vender barato, y donde usted obviamente consigue el Arroz El Molino. La Novia de Villa, esa gente sí son especialistas en baby shower, pero también en juguetes para sus niños. Aproveche que ahora tenemos un 20% de descuento. Y por supuesto, nuestra gente de BDO ESENFA, la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, una de las pioneras en el país, y que cada semana pues nos mantienen con actualización profesional sobre nuestros quehaceres en el área financiera, económica e impositiva. Señores, gracias por la compañía. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante la semana próxima.